educación. ¿Para qué? Para que no seamos fanáticos, sino que seamos personas conscientes de lo que nosotros queremos. Y ahí en la educación es donde se puede analizar muy bien qué son los ideales, qué es el sindicalismo ideológico. Los trabajadores debemos tener nuestras propias ideas, no dejarnos influenciar para repetir lo que dicen los sistemas que han oprimido siempre a los trabajadores. Y las cosas que son verdaderas para nosotros debemos repetirlas y mantenerlas. Y las ideas que son cosas concretas en nosotros debemos mantener esas ideas. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que digan los patronos, sino lo que importa es que esas ideas deben de ser para defender, para representar a los trabajadores. ¿Dónde se refleja fundamentalmente esas ideas? Primero, en el ejemplo que cada dirigente debe dar en su comportamiento y en su vida. No basta con decir ideas y predicarlas, sino hay que ponerla en ejecución las ideas que uno tiene. Hay personas que tienen discursos muy bonitos, pero cuando uno ve en la práctica su comportamiento se da cuenta que hay una distancia entre lo que dice y entre lo que hace. Y cuando un dirigente es coherente en el pensamiento y en la acción, es lo que se llama la autenticidad. Quiere decir, una persona auténtica es una persona coherente en el pensamiento y en la acción. Y en el movimiento sindical debemos aprender a ser coherentes, a ser auténticos. Quiere decir que nuestras ideas, nuestro pensamiento debe ser coherente con la acción. ¿Y dónde tiene y se refleja fundamentalmente eso? En el método de vida de cada uno de los miembros del movimiento sindical y en especial de los dirigentes, que son los que tienen que dar mayor ejemplo de vida, de comportamiento en su organización. No solamente predicar ideas, sino que esas ideas sean coherentes con la acción. Y en el mundo del trabajo hace falta y es necesario las ideas, porque las ideas no son cosas que se aprenden solamente en la lectura, sino que se discuten, que se reflexionan para ver cómo es la aplicación de esas ideas. Y la tercera parte es en la sociedad. Nosotros no solamente los sindicatos trabajan para el bienestar de los trabajadores o para defender a los trabajadores, sino fundamentalmente la sociedad, porque nosotros somos la parte más dinámica de la sociedad. El conjunto de ideas es lo que mueve a las personas, o sea, nosotros nos movemos por las ideas que tenemos, por los ideales que tenemos, por las cosas que queremos llegar, no solamente las cosas materiales de capital y de dinero, sino también cosas concretas, ideas que uno tiene, que uno quisiera que la sociedad cambiara para vivir mejor, para que nuestra familia viva mejor y fundamentalmente para que nuestros hijos tengan una sociedad muy diferente a la que nosotros hemos podido vivir. Todo padre quiere que sus hijos vivan en una nueva sociedad, pero nosotros tenemos que tener las ideas claras de qué es la sociedad que nosotros aspiramos. Tiene que ser una sociedad concreta en la cual nosotros podamos inducir y llevar a los trabajadores a esa serie de ideas. ¿En qué se refleja fundamentalmente las ideas que deben de tener los sindicalistas? Es fundamentalmente el sindicalismo es una organización para defender los derechos y las libertades de los trabajadores. Quiere decir, cada vez que se están violando los derechos de los trabajadores, debemos salir en defensa, porque ahí es que está fundamentalmente el papel del sindicalismo. No solamente los derechos, sino también las libertades. Si uno hace un estudio de cuáles son las libertades hoy de los trabajadores, se podrá dar cuenta de que en el transcurso del tiempo, en los años últimos, lo que hemos venido es perdiendo derechos. Antes, para poner un ejemplo, la mayoría de las organizaciones tenían contratos colectivos de condiciones de trabajo. En el país habían alrededor
de 170 contratos colectivos. ¿Ustedes saben cuántos contratos colectivos hay en la actualidad? Solamente hay 17. Se han perdido casi el 90%. Y en esos contratos colectivos estaban establecidos una serie de derechos y de libertad de los trabajadores que se han desaparecido, que no lo tienen los trabajadores actualmente, y cada vez que se ha modificado el Código de Trabajo ha sido para quitar derechos y libertades. Hoy mismo se está discutiendo una serie de modificaciones que se va a hacer a la seguridad social, que en el fondo van a ser en perjuicio de los trabajadores. Y todos los pasos que se van dando son para perder derechos y libertades que antes tenían los trabajadores. Los grandes sindicatos de nuestro país fueron destruidos. ¿Por quién? Por los gobiernos y los empleadores. Sindicatos como Citracode, como el Sindicato Telefónico, el Central Romana, los sindicatos azucareros, todos los sindicatos que eran fuerza han sido destruidos, y los que quedan representativos, ha habido filtración de los partidos y de los gobiernos para dividir al movimiento sindical. ¿Y qué pasa en esto? Ha faltado una serie de sindicalistas que tengan ideas claras de que el sindicalismo debe ser autónomo frente a los gobiernos y tiene que tener independencia. Y uno de los principales enemigos históricamente del movimiento sindical han sido los partidos políticos y los gobiernos. No porque lo hagan para hacer daño al movimiento sindical, sino que lo han dividido y lo han corrompido. Y hay muchos gobiernos que han corrompido a dirigentes sindicales que tenían características, que tenían formación, pero se dejaron seducir por un puesto, por una prebenda, por un sueldo, y hoy tenemos muchos sindicalistas que tenían las características fundamentales para ser buenos conductores y se han perdido. Y eso tenemos que rescatar el movimiento sindical para crear jóvenes dirigentes sindicales que tengan las ideas claras de que el sindicalismo debe ser autónomo de los partidos políticos, de los gobiernos y de los patronos, y tiene que actuar con independencia frente a todos los sectores y defender fundamentalmente a la clase trabajadora. Son las ideas lo que conducen a los objetivos que nosotros queremos. Los trabajadores tenemos objetivos claros y debemos de llegar a luchar por una nueva sociedad. Y estas son las ideas que mueven al movimiento sindical. Y las ideas es un signo de madurez. Cuando una persona expone sus propias ideas, no que repite las noticias que ha pasado en la radio, la prensa o la televisión, sino ideas originales. No importa que vaya en contra de la corriente, sino decir, yo tengo una posición sobre tal caso y esta es mi posición y yo la debo mantener porque son mis ideas. Y las ideas no se pueden traicionar. Las ideas son cosas que llegan, luces que llegan a las cabezas de las personas, y esas luces a veces son de provecho, son casos luminosos que pueden guiarnos por el sendero, por el camino que debemos recorrer los trabajadores. Y debemos cultivar esas ideas y debemos analizarla y reflexionarla. El pensar para nosotros debe ser un ejercicio que debemos actuar nosotros para crear nuestro propio pensamiento. Y cada vez que se presente un problema, que se presente un conflicto, que se presente una solución, cada dirigente debe tener sus propias ideas y expresarlas. Si encuentra otro que tiene mejores ideas, apoyar las ideas de los otros que son mejores que uno, pero si no tienen idea, nosotros hacer prevalecer las ideas que nosotros consideramos que pueden ser útiles y buenas para conducir a los trabajadores. Y en este sentido, las ideas son un signo de madurez. Las ideas se dan especialmente en los fundamentos, quiere decir, en la acción, en la formación, en la organización y la concientización. Si no hay quienes guíen la acción de los trabajadores, será muy difícil que nosotros podamos tener un nuevo sindicalismo. Necesitamos conductores que estudien, que tengan ideas, que analicen, que puedan pensar, que puedan reflexionar
para ir conduciendo el movimiento sindical. Si no, vamos a quedar entrampados y aquellos que más hablan o que más vociferan serán los que van a conducir el movimiento sindical, no los que piensen, no los que tengan idea, y nosotros debemos tener nuestras ideas para llevarlo a la acción, para llevarlo a la formación, las ideas. El movimiento sindical ha perdido mucho terreno porque no ha dedicado recursos humanos y económicos a la educación de sus miembros y de sus dirigentes. Y eso le ha costado mucho al movimiento sindical y debemos retomar estas ideas de tener un sindicalismo humanista, de tener un sindicalismo ideológico que tengan características, valores, principios y una aplicación de la ética para que el movimiento sindical en nuestro país se pueda desarrollar más eficazmente. Si el sindicalismo se practica desde un punto de vista humanista y un punto de vista idealista, nosotros vamos a tener un nuevo sindicalismo, nuevos dirigentes y formas de trabajar más eficaces para representar eficazmente a los trabajadores y tener el camino de donde se va a conducir al movimiento sindical. Nosotros esperamos que el movimiento sindical reaccione, se pueda renovar, se pueda remozar con nuevas ideas y con un sindicalismo humanista que sea capaz de interpretar los intereses, las aspiraciones y la esperanza de todos los trabajadores para renovar y tener un sindicalismo que dignifique a los trabajadores, que los trabajadores nos sintamos orgullosos de tener un movimiento sindical y rebasar el estado de crisis que tenemos actualmente para transformar un sindicalismo más eficaz para todos los trabajadores. Nosotros esperamos en próximos programas poder hablarle de lo que es el sindicalismo autónomo, lo que es el sindicalismo independiente, lo que es el sindicalismo técnico, que completan las características de lo que hemos hablado en el día de hoy sobre el sindicalismo ideológico y sobre el sindicalismo humanista. Muy buenas tardes.